Preguntarle sobre el Plan B. El día de ayer ya en la Cámara de Senadores pasó al Pleno, sin embargo no se aprobó completo el Plan B, el tema de la revocación de mandato, que fue uno de los temas que dividió y que concretamente pues principalmente el PT, el Partido del Trabajo, fue el que se opuso, el que no fue a favor. Incluso hubo un discurso del propio presidente del PT. Preguntarle al respecto cuál es su opinión. Ayer se aprobaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos. Uno es el de las pensiones millonarias o las pensiones doradas, que algún medio le puso así. Pensiones de personas que recibieron ya por 20 años 1 millón de pesos mensuales y que ahora van a recibir 70,000 pesos mensuales. Tiene que pasar por las entidades de la República porque es una reforma constitucional. Es muy importante y tiene que ver con lo que hemos dicho, que no se puede usar el recurso público para privilegios. No puede ser que el impuesto de la gente vaya a pagarle a una persona 1 millón de pesos de jubilación mensual. Entonces, esa es una muy importante y se aprobó por una mayoría, ya se había aprobado en el Senado y ayer se aprobó en la Cámara de Diputados por una mayoría muy importante. Después se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios, que también ayer lo dije y antes de ayer, es la parte que a nosotros nos importaba más, porque es que el recurso público, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarle seguros de gastos médicos mayores a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o de las salas superiores o de los soples, que los impuestos de la gente no se vayan para pagarles bonos especiales a los consejeros electorales y que ganen, como dice la Constitución, máximo lo que gana la Presidenta de la República. Importantísimo. Esos ahorros pues van a ser destinados a salud, van a ser destinados a educación, a programas de bienestar. También que en los municipios, en vez de que haya 25 regidores, haya máximo 15 regidores. Y si tienen 7 regidores, pues que ya no puedan crecer a más. O si tienen 4 regidores, que ya no puedan crecer a más. ¿Por qué? Pues porque el recurso público no puede ir para el privilegio de unos cuantos o para aumentar burocracia de manera artificial. Artificial quiero decir para cosas que no sirven, que no son necesarias. También se aprobó que los congresos estatales pues no tengan presupuestos millonarios y que solo sea el 0.7% del presupuesto del Estado y si es menor que ya no aumente y que en el Senado de la República también disminuya el presupuesto del Senado porque por senador es muy alto. Pues esto es importantísimo y tiene que ver con nuestro proyecto, seguir disminuyendo privilegios en los funcionarios en general en la sociedad. Privilegio se refiere a quienes no cumplen con la ley. Para eso existe un Estado de Derecho en México. Y en el caso de funcionarios, de personas que trabajan para el gobierno, que ganan de los impuestos de la gente, que no se desperdicien esos recursos, que no se tiren y que no vayan para beneficios excesivos para las personas. Entonces, eso fue las pensiones y eso es el Plan B. El Plan A decía lo mismo para los partidos políticos, en ese caso pues no fue aprobado. Nosotros seguimos insistiendo que los partidos tienen mucho recurso, además del tema de cómo se eligen los plurinominales. Bueno, otro tema del Plan B era la revocación de mandato, que yo dije no es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el 4º año, sino que también sea en el 3º, es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Y no es obligatoria la revocación de mandato, tiene que solicitarse con firmas. Esa parte no fue aprobada. Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro,
pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían. Desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional para diputados, para presidentes municipales. Porque de todos los argumentos que se dieron ayer, no había uno solo que tuviera argumento suficiente para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033 y así sucesivamente. Entonces, desde mi punto de vista no había ningún argumento. Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años en nuestro país, antes también, pero no a los niveles del periodo neoliberal. Entonces, esa parte se aprobó, la otra, pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron. Ahora, el PT votó en contra, pero también todos los otros partidos votaron en contra. Sí. Sí. Eso es muy importante. Bueno, ya que cada quien haga su valoración sobre los partidos que votaron a favor y en contra. ¿Y qué opina en este sentido, presidenta, que, por ejemplo, el presidente del PRI le está, dicen en las redes sociales, coqueteando al PT e incluso al Verde? No, bueno, imagínense. Imagínense. Después de estos intentos, este plan A, plan B, como se ha definido, presidenta, ¿habrá más intentos en el periodo de su gobierno para hacer este tipo de cambios, de este calibre, para reducir costos en el sistema electoral mexicano? Pues vamos a seguir insistiendo, no sé si… miren, hay una parte muy importante. Las reformas más importantes a la Constitución ya las hicimos, las de fondo. O sea, claro que hay muchas más que se podrían hacer. La reforma al Poder Judicial pues es una transformación profundísima. Las reformas que hicimos al sector energético son enormes. La reforma para que los pueblos originarios estén en la Constitución es de enormes alcances. Imagínense, ni en la Constitución de 1824, ni en la de 1857, ni en la de 1917, los pueblos originarios habían sido reconocidos. Hasta ahora son reconocidos con todos sus derechos. Y muchas otras reformas que hicimos a la Constitución que hablan de recuperar mucho que se perdió en el periodo neoliberal. Entonces, hay muchas reformas constitucionales que ya se hicieron con el Plan C del 2024. Claro, nosotros quisiéramos que en el esquema electoral pues no fueran los partidos quien ponen a sus pluris, las cúpulas de los partidos, sino que la gente decidiera, porque es la esencia de la democracia. Y también quisiéramos que los partidos políticos y las elecciones no fueran tan caras en el país. Y ya veremos si hay oportunidad para plantearlo nuevamente. Hay algo que sí me gustaría plantear posterior, ya incluso puede ser en el 27, que es una parte que tenía el Plan A de darle mayor posibilidad a la gente para decidir en los municipios y en los estados con democracia participativa, con consultas que se puedan hacer de distintos temas, incluso utilizando votación electrónica para que no sean muy onerosas. Esa parte sí me gustaría recuperarlo y probablemente muchos partidos estén a favor de que la gente participe más. Pero bueno, por lo pronto, lo esencial ya está, de nuevas reformas que yo creo que tampoco generan, al revés, yo creo que debían ser por unanimidad, es la que presentamos de feminicidios hace 2 días.
Y también se aprobó ayer en Cámara de Diputados, no sé si en el Pleno o en comisiones, la ley que mandamos para garantizar mayor inversión pública para infraestructura en el país, para beneficio, para el bienestar del pueblo, y algunas otras que… La de cine se aprobó, la ley de cine se aprobó ya en la Cámara de Diputados, para Senado, varias reformas de este tipo. Finalmente, este tema, Presidenta, preguntarle, ¿usted considera… Bueno, la reforma para, muy importante, no sé si quieras explicarla, Marcelo, para las patentes, también para propiedad intelectual. Se hizo una reforma sumamente importante para la protección de la propiedad industrial o propiedad intelectual en general, que tiene como propósito, uno de los primeros propósitos es reducir la dificultad para obtener patentes o otro tipo de reconocimientos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esto es importantísimo porque las patentes mexicanas, si tú revisas todo el conjunto de patentes, tienden a tardarse muchísimo tiempo comparado con otros países del mundo. Entonces, si tú quieres sacar una patente en México, te toma más tiempo. Entonces, se tomaron medidas para reformar la legislación, reducir, simplificar los procedimientos, y pronto vamos a sacar la convocatoria para aumentar el número de examinadoras y examinadores que permitan que los tiempos que rebasan 5 años te puedas, lo que nos marcó la presidenta es que deben estar desde en el primer año. Todo esto para favorecer que la innovación, el desarrollo científico, las patentes, los tiempos para obtenerlos, y también prestarle atención a las patentes mexicanas, es decir, que tengamos condiciones competitivas con otros países. Por otro lado, también es para hacer más segura la propiedad intelectual en el país. Entonces, esas reformas ya se hicieron y pronto sacamos la convocatoria que nos pidió la presidenta para examinadoras y examinadores. Van a ser casi 500. Es un cambio, pues yo diría, histórico en materia de propiedad intelectual. Gracias. Finalmente, Presidenta, sobre este tema que le comento sobre plan A, plan B, sé que eso le toca en este caso al tema partidista, la vida partidista. Usted es presidenta de nuestro país, pero en esto que ha impulsado y que así se ha encontrado en las redes sociales, en el ánimo también de la gente, las propias encuestas que sí respaldaban estos cambios en la constitucionales, en nuestras leyes, ¿usted considera que esto también por lo menos viene a tambalear esta alianza de partidos de Morena, PT y Verde? Porque bueno, muchos comentócratas dicen es una fractura, esto lo cambia todo, como luego dicen algunos títulos. Preguntarle su reflexión al respecto. Bueno, primero depende ya de Morena, ¿no? Y de los propios partidos la alianza hacia el 2027. Yo creo que hemos avanzado en muchísimas cosas juntos, que tampoco hay que tirarlo esto por la borda.